El siguiente video no pretende ser un top sobre las torturas más dolorosas, más sádicas, más raras o de cualquier otro tipo, sino un recopilatorio de 7 métodos de tortura que quizás no conocías. El aplastacabezas, aplastapulgares y aplastarrodillas son métodos de tortura muy similares, pues de una manera parecida hacen lo que su nombre se indica. En el caso del aplastacabezas, era un instrumento de tortura aplicado en la Edad Media en Europa, destinado a reventar los huesos del cráneo. Una vez que el torturado era inmovilizado, la barbilla de la víctima es colocada en una barra inferior y el casquete era empujado hacia abajo por un tornillo. Dicho aplastamiento puede ser rápido o lento, dependiendo de qué tan rápido girará la rueda del torturador, pero como es un método de tortura, por lo general lo hacía de una manera lenta y dolorosa. Los efectos de este proceso son evidentes. Primero se destrozan los alvéolos dentarios, después la mandíbula y luego el cerebro se escurre por la cavidad de los ojos entre los fragmentos del cráneo. El mismo principio era utilizado en las máquinas como el aplastapulgares y el aplastarrodillas, que por distintos métodos eran lo que su nombre indica, se aplastaban los pulgares o las rodillas. Dichas herramientas fueron más para torturar y sacar información que para ejecutar. Carbones, una tortura muy simple y al mismo tiempo de las más dolorosas. La tortura de los carbones se usaba de tal manera que estos se aplicaban encendidos al rojo vivo. Según los relatos de esta época, estos carbones podían alcanzar una temperatura de 300 grados centígrados, algo que al estar cerca del cuerpo o ponerlo sobre su piel definitivamente causaba mucho dolor. Los carbones eran colocados con el fin de causar un sufrimiento extremo, llegando a estar sobre el cuerpo desnudo del acusado y tocando especialmente en zonas sensibles, mismas que podían ser las plantas de los pies, genitales o los ojos, algo que causaba un dolor tan intenso que les llevaba al desmayo y posteriormente a la muerte. Cepo. Existen distintas maneras de utilizar el instrumento del cepo. Puede ser para la caza o para el tráfico, pero en épocas pasadas se utilizaba para tortura. El cepo chino fue un instrumento de tortura que, como su nombre lo indica, fue de origen chino. Consiste en una caja generalmente de madera en la cual se colocaban los pies del torturado, que a través de una manivela, utilizando los principios básicos de la prensa y el tornillo, eran apretadas por el verdugo, inmovilizándolo completamente. El dolor de la víctima aumentaba gradualmente desde una simple sensación de presión en el pie hasta convertirse en un dolor insoportable, acompañado de una trituración en sus huesos. Si el propio daño físico que producía el cepo no era suficiente, se le tiene que sumar la tortura psicológica y física que se le hacía por parte del pueblo, pues cuando se trataba de un castigo, por lo general, era expuesto en la plaza del pueblo para exponerlo y que sirva de escarnio o, como se diría en la actualidad, una funa. Las personas que pasaban podían hacer torturas físicas desde cualquier tipo, también podían insultar, incluso podía llegar casos donde los orinaban y defecaban a la persona que estaba puesta en el cepo. Cuna de Judas. La cuna de Judas consistía en suspender a un prisionero con una abrazadera de hierro en la cintura. Se le ataban las manos a la espalda y se le estiraban las piernas. Esto hacía que el sujeto quedara colgado justo encima de una puntiaguda y afilada pirámide, que tenía como base un tripoide. El preso era dejado suspendido durante un prolongado tiempo, pero si dejaba de tensar sus músculos o se quedaba dormido por el cansancio, la afilada punta de la pirámide se le clavaba en los genitales. A veces el proceso era lento, pero cuando los verdugos tenían la orden de obtener una confesión rápida, dejaban caer al reo con todo el peso de su cuerpo, lo que daba un resultado muy sangriento. Algunas versiones que se le hicieron fueron añadir peso extra a los pies del torturado, para que el proceso sea mucho más rápido. Dama de Hierro. La Dama de Hierro de Nuremberg era antropomórfica, con una cara que se podía reconocer como María, la Madre de Jesús, y un cuerpo formado por dos puertas que lo asemejaban a un ataúd. Por fuera la doncella parecía inofensiva y nada peligrosa, pero en su interior había unos clavos ocultos de hierro cuyo fin no era matar rápido, sino torturar. El objetivo de ese artilugio en general era empalar a la víctima e infligirle un gran dolor y castigo. Lo que más llamaba la atención es la presencia de docenas de clavos punzantes y oxidados, y estaban diseñados para ensartarse a la víctima esquivando los órganos vitales en cuanto se cierre la puerta. Esto permitía que la persona siguiese viva y en posición vertical. Además había un clavo no movible que estaba en la posición del pene. Esto provocaba muchísimo dolor.
Las puertas eran cerradas lentamente para que las puntas de los clavos pudiesen penetrar en los brazos y piernas del hombre en varios puntos, además de otras muchas partes del cuerpo como puede ser el pecho, los hombros o los ojos, pero siempre sin llegar a matarlo directamente. Esto le causaba un gran dolor durante un par de días hasta que finalmente moría. Es un método de tortura muy famoso y ha quedado en la cultura popular. Ejemplo de esto es la banda Iron Maiden, que tiene dicho nombre y ha aparecido en distintos programas como puede ser Los Simpson. Garrucha. Esta tortura consistía en atar las manos del condenado a la espalda y tras esto izarlo lentamente mediante una polea, normalmente situada en el techo. Incluso había construcciones parecidas a la torre de vigilancia construidas específicamente para esta tortura. Luego se le dejaba caer con violencia, pero sin que llegara a tocar el suelo. La maniobra solía significar la dislocación de las extremidades superiores del condenado. Si bien la zona de los brazos era la más afectada, también dañaba partes del cuerpo como la cadera. Si el peso del cuerpo no era lo suficiente para provocar un daño considerable, se podía añadir colgando a los pies un peso adicional. Fue común durante la Edad Media en países de Europa como Italia y España. Como dato curioso, se dice que el famoso pensador Maquiavelo fue víctima de esta tortura. Horquilla del hereje. Este instrumento era utilizado por la Inquisición para obtener confesiones de herejía. Se trataba de un tridente de 4 puntas afiladas que se hundían en la carne bajo la barbilla y el esternón. La horquilla del hereje restringía cualquier movimiento de la cabeza, permitiendo a la víctima únicamente susurrar palabras. Si el acusado se negaba a declararse hereje, entonces era vestido con un traje característico y conducido a la hoguera o la horca. Esto sería todo, muchas gracias por ver. En unos días subiré alguna continuación con otros métodos de tortura. No sé si gustan comentar a ver qué otro tipo de método de tortura les gustaría que aborde en otro video.